Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de empezar quería decirles que el link del fanfic estará en la descripción. Renuncia de derechos. La historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Antes de terminar, no se olviden de suscribirse y dejar su like. Sin nada más que decir, vamos con la intro. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Primero que nada, creo que conviene dar una explicación de este lugar. ¿No te parece? Paul asintió con la cabeza y Zhongli continuó explicando. Este lugar se conoce como la intersección del destino. Como seguramente habrás adivinado, su forma y estructura se asemejan al sistema de deseos de tu mundo anterior. Al sacrificar los destinos entrelazados y familiarizados, posees la capacidad de invocar entidades de mi mundo al tuyo. Señalando los 10 agujeros grabados en el intrincado patrón bajo sus pies, Zhongli continuó explicando. Una vez que obtengas un destino, puedes insertarlo en estos agujeros. En cuanto a lo que salga, bueno, eso también depende del destino. Lo único que sé con certeza es que la probabilidad de invocar un aliado o un objeto poderoso aumenta si presentas 10 destinos idénticos. Aunque lo había anticipado, Paul no pudo evitar adoptar una expresión inexpresiva cuando escuchó las palabras de Zhongli y preguntó. El destino de nuestros mundos está en juego, y la solución que se les ocurrió a sus dioses fue un sistema gacha. Asintiendo con la cabeza, Zhongli se cruzó de brazos y respondió con calma. Es la ley de equivalencia. Todo tiene un precio, incluso el mismísimo destino. En cuanto al valor real, creo que eran 10 monedas de oro asura por un destino entrelazado. Si eso está fuera de tus posibilidades, puedes obtener destinos familiares completando misiones importantes o cumpliendo ciertas condiciones. Te recomiendo unirte al gremio de aventureros de tu mundo si quieres seguir esa ruta. Exhalando un suspiro, Paul se pasó los dedos por el pelo en un vano intento de consolarse. Su asignación era solo una moneda de oro asura al mes. Probablemente podría convencer a su padre para que le diera más, pero eso ya equivalía al salario de una criada cualificada. Si se le daba a una familia campesina, de unas 5 personas en promedio, podrían sobrevivir con ella durante un año entero. Sacudiendo la cabeza, Paul se llevó el índice y el pulgar a la barbilla mientras murmuraba. Invocar gente y objetos de la nada sería demasiado sospechoso. Por ahora, debería concentrarme en ahorrar dinero. Paul levantó la vista, miró a Zhongli a los ojos y le preguntó. ¿Qué planeas hacer? Por tu atuendo, supongo que quieres ser mi sirvienta, aunque asintió, Zhongli aclaró. Esa es la apariencia que pretendo adoptar. Sin embargo, mi verdadero propósito es protegerte y actuar como una especie de consejero. Mis poderes son limitados, pero sigo siendo uno de los 7 arcontes. Como para demostrar su poder, Zhongli extendió su mano derecha, con la palma hacia arriba mientras una masa de energía dorada marrón y luminiscente comenzaba a condensarse en la forma de un cristal amarillo con forma de diamante que se parecía al ámbar. Después de un momento de silencio atónito, Paul, con los ojos muy abiertos, preguntó. ¿Es eso lo que creo que es? Sin dudarlo un instante, Zhongli respondió. No puedo presumir de saber lo que estás pensando. Sin embargo, si se trata de si esto es una geovisión o no, la respuesta es sí. Zhongli extendió su mano hacia Paul y envió el cristal luminoso hacia él, añadiendo.
Cada vez que invoques a un arconte por primera vez, recibirás su visión correspondiente. Que los uses o se los des a tus aliados depende de ti. Solo recuerda que mi poder está lejos de ser absoluto, sobre todo en mi forma actual. Si llega el momento en que no pueda protegerte, no dudes en usarlo. Tu muerte significaría el fin de nuestros dos mundos. Sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo, Paul agarró la geovisión en el aire y la sostuvo contra su pecho. Era mucho más cálida de lo que esperaba, y en cuanto la agarró, un aroma terroso le inundó la nariz. Entonces, como si respondiera a su voluntad, un escudo dorado brillante, cristalino y cubierto de runas, apareció a su alrededor. Asintiendo con la cabeza en señal de aprobación, Zhongli explicó. Geo es el elemento de la protección, la resonancia y la creación. Es incompatible con Anemo y Dendro, pero protege contra todos los elementos. La forma y la función de tus habilidades Geo dependerán de tus deseos y ambiciones más profundos. En mi mejor momento, podía crear lanzas del tamaño de montañas, así que estoy deseando ver cuánto puedes desarrollar tus habilidades, campeón. Frunciendo el ceño, Paul bajó las manos y dijo. No hace falta que me llames así. No quiero ser como el viajero del juego. Tengo un nombre. Paul. Paul Notos Greirat. Para incomodar aún más a Paul, Zhongli levantó los costados de su vestido, haciendo una reverencia apropiada mientras decía. Me aseguraré de tenerlo en cuenta, maestro Paul. A pesar de fruncir el ceño, Paul no se molestó en corregir la forma de dirigirse a Zhongli. Les causaría problemas a ambos si simplemente se refería a él por su nombre. Ya le dolía la cabeza pensar en cómo explicaría su existencia a sus padres, así que, por el momento, decidió preguntar. ¿Serán todos los que invoque a través de la intersección del destino como tú? Un niño, quiero decir. Negando con la cabeza, Zhongli explicó. Depende de tus circunstancias. Si hubieras sido independiente de tu familia, podría haberme invocado en mi forma adulta. En otras palabras, me dieron esta forma para protegerte y acompañarte mejor. Imagino que cualquier otra persona que invoques en los próximos 5 a 10 años tendrá que soportar condiciones similares. Bien, aunque imaginó brevemente versiones infantiles de Ningguang y Ganyu, Paul no tenía intención de invocar a nadie más por el momento. En su mundo original, las probabilidades de invocar un personaje o arma de 5 estrellas rondaban el 1%. Si eso se aplicaba a la intersección del destino, intentar atraer a una persona específica era como lanzar una piedra contra los vientos de un tornado y esperar dar en el blanco pintado en un árbol. Reflexionando, Paul preguntó. ¿Puedes decirme qué personajes, quiero decir, qué personas aparecerán en la reserva de invocación? Si hay algo como estandartes, podría llorar. Con una sonrisa irónica que llenó de pavor a Paul, Zhongli explicó. La intersección del destino se encuentra actualmente en proceso de reparación. Sin duda habrás notado que Luciana, la sustentadora de los principios celestiales, estaba al borde de la degeneración. Es su poder el que sustenta este lugar, así que, por muy reticente que me sienta a informarte, el grupo está limitado a unas pocas personas a la vez. Aunque no lloró, Paul tuvo que agacharse y cubrirse la cara durante unos minutos. Gacha le había arrebatado su vida anterior, así que la idea de que su nueva vida girara en torno a ella le pesaba profundamente. Claro, le entusiasmaba la idea de formar equipo con ciertas personas del juego que había llegado a adorar, pero tendría que invertir una fortuna solo para tener la oportunidad de conocerlas. Recordando que había nacido con una cuchara de diamante en la boca, Paul se recompuso poco a poco antes de ponerse de pie y decir: mis disculpas, me olvidé momentáneamente de mí mismo. Empatizando con la difícil situación de Paul, Zhongli esbozó una leve sonrisa al afirmar: no tienes por qué disculparte. Te han presentado unas circunstancias que abrumarían a cualquiera. En mi opinión, has reaccionado de forma espectacular hasta ahora. Al percibir la sinceridad en los elogios de Zhongli, algo escaso en su pasado y presente, Paul sintió una mezcla de incomodidad y satisfacción. Había cierta seguridad en sus palabras, como si no hubiera duda de que decía la verdad. A pesar de que su entrenamiento lo había condicionado a no hacerlo, Paul ofreció un suave gracias, mientras se rascaba la nuca.
En respuesta, Zhongli asintió brevemente, pero con aprobación, y dijo: de nada, antes de añadir: ahora, creo que ya es hora de dormir. Además, hay un límite de tiempo para que te quedes aquí, así que deberías regresar cuanto antes. Paul arqueó las cejas e hizo una pausa por un momento antes de preguntar: ¿no vienes conmigo? En un tono claramente confundido. Con una sonrisa aparentemente divertida, Zhongli preguntó: ¿y cómo, por favor, les explicarías mi existencia a tus padres? No. Por ahora, me quedaré aquí pacientemente. En cuanto mi presencia no te moleste, puedes regresar. El tiempo no existe aquí cuando no estás presente, así que no tienes que preocuparte por mi bienestar. Desde mi punto de vista, solo estarás fuera un momento. Parpadeando sorprendido, Paul estaba a punto de preguntar si podía guardar cosas dentro, pero Zhongli se le adelantó, explicando: una vez que alcances el rango de aventura 35, podrás adquirir una olla serenite. Xiaoping, junto con muchos otros adeptus, se encuentran entre aquellos a quienes puedes invocar. Aunque nunca había completado la misión de la olla serenítera, debido a su poco tiempo de juego y su limitado rango de aventura, Paul estaba familiarizado con la vivienda portátil. Era prácticamente una dimensión de bolsillo que permitía a su dueño modificar su estructura y distribución a su antojo. La olla serenite básica incluso incluía una pequeña mansión para albergar y acumular experiencia de amistad con sus personajes. Recuperando algo de su entusiasmo anterior, una sonrisa se dibujó en el rostro de Paul al responder: supongo que es algo que espero con ilusión en el futuro. Mi única pregunta es: ¿cómo subo mi rango de aventura? Zhongli arqueó las cejas ligeramente y pareció realmente sorprendida al responder: pensé que era obvio. Negando con la cabeza, Zhongli fijó su expresión antes de explicar obedientemente: una vez que te hayas registrado en el gremio de aventureros de tu mundo, podrás adquirir experiencia completando misiones, derrotando monstruos y explorando mazmorras. También puedes acumularla derrotando magos y espadachines de cierto rango, pero te desaconsejo hacerlo hasta que hayas aumentado el tuyo. Ni siquiera yo puedo protegerte si te enfrentas a un espadachín de rango santo de mi nivel actual. Tensándose en respuesta a la palabra nivel, el color desapareció del rostro de Paul mientras decía: por favor, no me digas que tú y los otros que invoque necesitarán subir de nivel, ascender y desbloquear constelaciones, como le pidió que no se lo dijera. Zhongli guardó silencio ante el comentario de Paul. Comprendió el motivo de su silencio y, como resultado, regresó a su posición de cuclillas, esta vez llorando de verdad. Al despertar tras menos de 3 horas de sueño, Paul metió la mano bajo la almohada para sacar el cristal brillante que se escondía debajo. Su existencia confirmó que la noche anterior no había sido un sueño, así que, tras un momento de silencio, se incorporó y murmuró: tranquilo, Paul. Al menos por ahora, nada ha cambiado. Simplemente tienes más opciones disponibles. Tras convencerse de que todo iba a salir bien, Paul dedicó unos minutos a buscar algo a lo que sujetar su recién adquirida visión. Según Zhongli, necesitaba ser visible para los demás para poder usar su poder, así que esconderla entre su ropa no era una opción. Aunque no tenía intención de usarlo todavía, tener la opción era mejor que no. Así que, aunque era bastante rudimentario, Paul sacó la esfera de un reloj de bolsillo que le había regalado su padre antes de asegurar la visión con una combinación de hilo metálico y sellador de cera. Después, realizó su rutina matutina: estirarse, secarse con una toalla ligeramente perfumada y vestirse. La mansión tenía baño, pero estaba en un edificio independiente detrás de la propiedad. A pesar de existir durante más de 7000 años, el reino Asura nunca había desarrollado tuberías ni fontanería complejas. Los únicos que podían permitirse baños eran los nobles y magos expertos en magia de agua y fuego. Por lo tanto, a menos que empezara a sentirse particularmente sucio, Paul solo se bañaba adecuadamente cuando sus padres lo obligaban. El contacto físico era muy importante para los nobles Asura, tanto que no era raro que familiares y amigos cercanos compartieran la sauna o el baño. De hecho, una de las clases que Paul tomaba en la escuela giraba literalmente en torno a enseñar a la gente a comportarse e interactuar en el baño.
recuerda comportarte siempre con la dignidad que se espera de un miembro de la casa Notos. La reputación, el estatus y el honor son tres de los factores más importantes para ser un noble. Otros intentarán apropiarse de los tuyos con la esperanza de aumentar los suyos. Nunca bajes la guardia, por muy amigables que parezcan los demás. Los únicos lazos verdaderos entre los nobles se forjan mediante contratos y matrimonios. La palabra de una persona solo vale si, querido, si sigues así, Paul llegará tarde a su salida. Después de interrumpir el monólogo de su marido, Valentina le dio a Paul un último abrazo y le susurró: trata de no romper demasiados corazones, ¿de acuerdo? Sonriendo con ironía ante las palabras de su madre, Paul dijo: no tienen por qué preocuparse por esos asuntos, madre. Si bien tengo intención de casarme en el futuro, no tengo intención de mantener relaciones íntimas durante mi tiempo en la academia. Ofreciendo una sonrisa irónica, Valentina acarició el rostro de Paul, su tono tan suave y gentil como los rayos de luz de la luna mientras decía: mi preciosa estrellita, me temo que subestimas el entusiasmo de las damas nobles. Aunque quizás hubiera estado de acuerdo con su madre unas semanas antes, las experiencias de Paul durante su debut le habían enseñado mucho sobre lo que podía esperar del sexo femenino. No lo forzarían debido a su condición de primer hijo de la casa Notos, pero era inevitable que innumerables jóvenes nobles lo observaran con miradas lascivas durante los próximos 5 años. No ayudaba que también fuera bastante guapo, un 10 sólido para la mayoría. Basta. Deja de mimarlo, mujer. Tendrá que cometer errores si quiere aprender a afrontarlos. Al oír el comentario de su marido, Valentina exhaló un leve suspiro por la nariz antes de ponerse de pie y responder: tienes razón, claro. Perdóname, cariño. No puedo evitar preocuparme. Amaranta sintió y dejó que las palabras de Valentina persistieran en su mente mientras posaba su mirada en su hijo y le decía: ve, hijo mío. Muéstrales a esos otros nobles el prestigio de la casa Notos. Espero grandes cosas de ti. Colocándose la mano sobre el corazón, Pablo hizo una reverencia y respondió: sí, padre. Déjamelo a mí. Sorprendió a Paul y Amarant lo abrazó de repente. Su tono, habitualmente severo, se suavizó al susurrar: si algo ocurre, envía una carta con el escudo de nuestra familia al revés. He informado a los sirvientes que me traigan esos mensajes directamente. No tienes que preocuparte de que tu madre se entere de tus hazañas durante tus estudios. Con una sonrisa irónica, Paul devolvió el abrazo a su padre antes de que éste, con la misma rapidez, lo rompiera. La relación entre padre e hijo, al menos para la aristocracia asura, era de respeto. Era deber de las mujeres mimar y preocuparse por sus hijos. Amarant simplemente no quería despedir a su hijo con algo tan absurdo como un apretón de manos o una simple genuflexión. Al ver la incomodidad en el rostro habitualmente brusco de su padre, la sonrisa ensayada de Paul se suavizó, adoptando una expresión mucho más genuina. Él y su padre no eran especialmente cercanos, pero se respetaban mutuamente. Paul comprendía perfectamente lo afortunado que era de ser miembro de la casa Notos, así que, en respuesta a las palabras y acciones de su padre, juró: no te preocupes, padre. Aunque algo ocurra, haré todo lo posible para asegurarme de que no manche la reputación de la casa. Muy bien. Ahora, vete. Es un día de viaje hasta la academia, y no conviene perder el tiempo. Asintiendo con la cabeza en señal de afirmación, Paul resistió su impulso condicionado de inclinarse y en su lugar respondió: adiós, padre, madre. Los haré sentir orgullosos. Devolviendo la sonrisa, Valentina susurró: ya lo has hecho, mientras que su padre, Amarant, simplemente asintió. Dado que la Academia Milbots para Nobles se encuentra a casi 130 kilómetros al oeste de la finca Notos, llegar a ella en diligencia tirada por caballos tomaba un promedio de 3 días y medio. En el proceso, Paul tuvo que pasar por 7 pueblos diferentes, cada uno de ellos con pequeñas fábricas de cerveza. Aunque la región de Milbots colindaba con la cordillera del Dragón Rojo, una cadena montañosa de más de 3.000 kilómetros de longitud, era una de las regiones más seguras del continente central.
El reino enviaba regularmente a sus caballeros a la región para disuadir a los bandidos y ahuyentar a los monstruos, por lo que el viaje de Paul transcurrió sin obstáculos. El numeroso grupo de soldados y hábiles aventureros que lo escoltaban se aseguró de ello. En total, la escolta de Paul tardó poco menos de 5 días en llegar a la Academia Milbox. Los convoyes más grandes solían moverse con lentitud, pero gracias a que a Paul no le importaba explorar los pueblos que atravesaban, llegaron a su destino 2 días antes de lo previsto. El viaje, inicialmente previsto para unos 7 días, concluyó la tarde del 5. A diferencia de otros niños nobles que habían pasado los primeros 5 años de su vida prácticamente atrapados en su finca, a Paul no le importaba mucho el mundo exterior. Al menos, no todavía. Tendría mucho tiempo para explorar durante su etapa como aventurero, así que, por novedosa que fuera la idea de visitar una cervecería medieval, Paul ya había disfrutado explorando las 6 que rodeaban la finca. Mientras su carruaje atravesaba los enormes muros de piedra que rodeaban la academia, del tamaño de una ciudad, Paul bostezó a pesar de su creciente entusiasmo. En varios momentos de su vida anterior, se imaginó como estudiante del colegio Hogwarts de magia y hechicería. La Academia Milbox carecía de la misma solemnidad que el castillo gótico medieval popularizado en la saga de Harry Potter. Sin embargo, seguía siendo un lugar donde la magia, o, más precisamente, el maná, latía desde sus cimientos. Aunque Paul pretendía centrarse en su esgrima y dominar su visión, estaba decidido a aprender magia. Incluso con solo aprender los fundamentos de la curación y la desintoxicación, podría mejorar cualitativamente sus reservas de maná. Quizás no alcanzara el monstruoso nivel de Rudeus, pero incluso un pequeño aumento en sus reservas de maná totales aumentaría drásticamente sus capacidades como espadachín. Al sentir que el carruaje aminoraba la marcha después de 20 minutos adicionales, Paul arregló su apariencia y esperó a que uno de sus asistentes abriera la puerta y le informara de su llegada. Cuando lo hicieron, los 3 carruajes restantes del convoy de 17 etapas se habían detenido frente a un lujoso edificio residencial de 5 pisos. «Hemos llegado, maestro Paul. Por favor, tenga cuidado». Asintiendo con la cabeza, Paul se bajó con cuidado del carruaje antes de mirar alrededor de la propiedad profusamente decorada y preguntar: ¿Es aquí donde me quedaré? Bajando la cabeza en señal de respeto, el mayordomo de mediana edad respondió: «Así es, maestro Paul. Este es el dormitorio reservado para los miembros de la alta nobleza, conocido coloquialmente como la guarida del dragón. Como primer hijo de la casa Notos, se le ha asignado uno de los áticos del piso superior». Aunque no pudo evitar sentir que el trato que recibía era un poco excesivo, Paul respondió: «Lo entiendo. Por favor, muéstrame el camino». Creyendo que Paul tenía prisa por descansar, el mayordomo les gritó algunas órdenes a los sirvientes que descargaban el equipaje antes de acompañarlo a su habitación en el 5º piso. Había un ascensor mecánico construido por los enanos cerca del fondo del vestíbulo, reservado para los residentes del 5º piso, así que el viaje fue relativamente sencillo. Antes de entrar en su ático personal, la curiosidad de Paul lo impulsó a observar las ornamentadas puertas dobles que conducían a la enorme suite, que ocupaba casi el 70% del 5º piso. Un emblema dorado con 2 unicornios con gemas en relieve, flanqueando una espada sagrada rodeada de hiedra y con una corona real engastada, estaba grabado en la superficie, lo que indicaba claramente que la habitación era propiedad de la familia real. Como era mejor saber que sorprenderse después, Paul comentó: «No sabía que la Academia Milbox albergara a miembros de la familia real». Para calmar las preocupaciones de Paul, el mayordomo explicó diligentemente: «Que yo sepa, no se ha usado en los últimos 83 años. Es mejor tener una residencia preparada que no tenerla». Comprendiendo lo que el mayordomo intentaba decir, Paul esbozó una sonrisa cómplice antes de entrar en su habitación. Era mucho más pequeña que lo que suponía que sería el ático real, pero aún así podría competir con algunas de las suites más caras de su antiguo mundo.
con una sala de estar lo suficientemente grande para acomodar el entrenamiento con espada, una mesa de comedor con capacidad para 12 personas, una cocina completamente equipada, 7 habitaciones de invitados, un cuarto de servicio, una terraza abierta y un dormitorio principal. Paul sintió que el ático era más una mansión que un dormitorio. Así que aquí es donde pasaré los próximos 5 años, pensando que Paul podría estar decepcionado con su alojamiento. El mayordomo propuso: si le place al joven amo, podemos enviar una solicitud oficial a la familia real. La casa Notos ha servido diligentemente a la casa real de Anemoy durante los últimos 7000 años. Con el primer príncipe asistiendo a la Real Academia, no los veo rechazando tal solicitud. Aunque sentía cierta curiosidad por el interior y la distribución del ático real, Paul no dudó en negar con la cabeza y afirmó: no, esto será más que suficiente. De no ser por mi condición de primer hijo de la casa Notos, habría preferido vivir entre mis iguales. Como no pienso emplear muchos sirvientes ni asistentes, esto es suficiente. Con una expresión visiblemente tensa, el mayordomo no pudo evitar preguntar: ¿está seguro de su decisión de vivir solo, joven amo? Entiendo su deseo de exhibir su independencia, pero debo aconsejarle que lo reconsidere. Incluso las familias de la nobleza menor envían a sus hijos a la escuela con un asistente y 2 guardaespaldas. Renunciar a ambos, disculpe mis palabras, amo Paul, pero no me parece muy prudente. Una vez que subieron su equipaje, Paul sorprendió a los sirvientes con una propina antes de rechazar de inmediato su oferta de ayudarlo a organizar sus cosas. Siempre podría revisarlas con calma más tarde, y había algunas cosas que simplemente no quería que vieran. Paz al fin, con todos partiendo a sus órdenes, Paul se quedó solo en su enorme ático. Por suerte, eran alrededor de las 23:38, la hora perfecta para abrir y usar la intersección del destino. Mientras esperaba a que el ornamentado reloj de pie que adornaba su sala de estar marcara la medianoche, Paul se dirigió tranquilamente a una de las habitaciones de invitados antes de apoyar las palmas de las manos en la puerta. Se había familiarizado con el proceso de entrar en la intersección del destino la noche después de su primera visita, así que no le sorprendió ver un intrincado patrón de runas extenderse por la puerta antes de que ésta se plegara hacia adentro como un puente de piedra al derrumbarse. Nos encontramos de nuevo, maestro Paul. Aunque habían pasado segundos desde la última partida de Paul, al menos desde su perspectiva, Zhongli ofreció una cortés reverencia y un simple saludo. Forzando una sonrisa, Paul se acercó al centro de la plataforma antes de decir: acabo de mudarme a mi ático en la Academia de Nobles Milbox. Tendremos que inventar una excusa, pero de ahora en adelante debería ser seguro para ti aventurarte afuera. Con un brazo cruzado sobre el pecho, Zhongli levantó el índice y el pulgar hasta la barbilla, con una expresión pensativa en su rostro mientras tarareaba. Ya veo. Justo cuando Paul estaba a punto de preguntarle qué pensaba, Zhongli sostuvo su mirada y explicó: disculpen. Estaba accediendo a la información proporcionada por el sustentador de los principios celestiales. Así como ustedes pueden ver nuestro mundo como si fuera una obra de ficción, los dioses que gobiernan los límites pueden ver a los demás desde una perspectiva similar. Aunque mi conocimiento es incompleto, estoy familiarizado con la estructura de este mundo y sus diversas culturas. Al notar la confusión en los ojos verde esmeralda de Paul, la expresión de Zhongli se tornó irónica al aclarar: entiendo lo que debes hacer para explicar mi existencia a los demás. Aunque preferiría no llevar collar, lo haré si es necesario. En cuanto a mi identidad, habría preferido asumir el estatus de un espíritu elemental superior, pero no puedes usar magia. Por lo tanto, yo. Eso es todo. Interrumpiendo a Zhongli antes de que pudiera terminar, Paul sacó su visión. Con una sonrisa un tanto tonta, dijo: no puedo creer que no lo haya pensado antes. Si le digo a la gente que eres un espíritu superior vinculado a la visión, puedo explicar tu existencia y justificar su presencia al mismo tiempo. Aunque Paul esperaba una grata sorpresa, Zhongli asintió con la cabeza, sin alterar su expresión, y dijo: ya veo. Si eso es lo que has decidido, lo daremos por zanjado.
Ahora bien, antes de irnos, hay algo que olvidé decirte. Zhongli metió la mano en el bolso tipo cartera que llevaba cruzado y sacó un puñado de objetos rosas, morados y azules, aproximadamente del tamaño de una moneda de oro Asura. Al verlos, Paul se iluminó con la mirada de un hombre que acaba de descubrir un oasis en medio del desierto. Sin duda ya lo sabes, pero estos son destinos entrelazados. Como incentivo para usar la intersección del destino, te hemos dado tus primeros 10 tirones como cortesía. Sin embargo, si los usas o no, es cosa tuya. Tras aceptar las parcas entrelazadas de la mano de Zhongli, Paul levantó una para inspeccionarla. No sabía por qué, pero siempre había creído que las parcas eran esferas. En cambio, parecían un anillo con una estrella de 9 puntas anidada entre 2 hojas de 6 puntas. Eran hermosas, pero mucho más sencillas de lo que esperaba. Como si pudiera leerle la mente, Zhongli agarró rápidamente una de las parcas de la mano de Paul y presionó las 2 puntas en el centro de las hojas. De forma sorprendentemente similar a una pokebola, la parca se expandió hasta formar una esfera. Sería un inconveniente tener que llevar un montón de esferas del tamaño de un puño. Mi bolso funciona de forma similar a un bolsillo, pero el interior solo mide 3×3m. Necesitarás mejorar mi constelación si quieres que pueda guardar más objetos. Aunque le sorprendió un poco saber que la mochila de Zhongli era un dispositivo de almacenamiento, la mayor preocupación de Paul era el gacha. Inicialmente, había pensado esperar hasta su graduación para empezar a invocar, pero había razones para hacerlo antes. Tenía espacio de sobra en su dormitorio, y sería beneficioso para todos si tuvieran unos años para conocerse. Sintiendo como si un demonio le susurrara al oído, la expresión de Paul se volvió incómoda mientras preguntaba. ¿Puedes decirme quién está disponible en el grupo actual? Asintiendo, Zhongli respondió. Dado que su estatus y títulos tomarían algo de tiempo, simplemente daré sus nombres. Sin ningún orden en particular, son Ganyu, Keqing, Mona, Diluc, Jin, Noelle, Xiangling, Chongyun, Fischl, Beidou, Bárbara, Shinki, Xinyan, Diona, Bennett, Ningguang, Kiki, Sukelose y Razor. En cuanto a las armas. Sin importarle las armas, al menos no por el momento, Paul dijo. Ya basta. Nos ocuparemos de equipar a todos una vez que partamos y nos unamos al gremio de aventureros. Por ahora, esperemos tener un aliado fuerte. Tras tomar una decisión, Paul colocó los 10 destinos entrelazados en las hendiduras hemisféricas que rodeaban el centro de la plataforma. La idea de que estaba a punto de invocar a alguien de otro mundo lo ponía nervioso, pero eso era normal en gacha. Una vez que todas las parcas estuvieron en su lugar, Paul susurró. Por favor, dame a Ganyu, Jin o Ningguang, antes de mirar hacia Zhongli y preguntar. ¿Y ahora qué? Señalando un conjunto de huellas de manos cerca de la posición de las 6 en punto de la formación, Zhongli explicó. Coloquen las manos en esas hendiduras y exclamen confirmar en voz alta y autoritaria. Una vez hecho esto, las parcas desaparecerán y comenzará la invocación. Siguiendo las instrucciones de Zhongli, Paul se colocó cerca de las huellas, pero en lugar de colocar las manos dentro, se frotó las palmas y dijo. Rin Jesús, por favor bendíceme este día. Tras completar su ritual, Paul se agachó, colocó sus manos, comparativamente pequeñas, en las huellas de tamaño adulto y gritó. Confirma. Con toda la convicción que pudo reunir. En respuesta, las 10 parcas entrelazadas brillaron con un arco iris, desapareciendo por completo mientras un brillante meteorito azul se dirigía hacia la plataforma. Vamos, 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 cruzando los dedos de ambas manos, Paul continuó cantando vamos mientras repetía Ningguang mentalmente. Esta última era un personaje que había logrado pasar de ser pobre a la persona más rica del mundo en poco menos de 15 años, así que sería una gran ventaja si su destino estaba ligado a gacha. Al ver el meteorito dividirse en 10 cometas, Paul se sintió desanimado al notar solo un único tono púrpura entre ellos. Aún tenía la posibilidad de atrapar a Ningguang, pero la existencia, sobre todo cuando se trataba de gacha, solía ser cruel.
Desde dentro de los cometas que impactaron la plataforma, 9 cayeron al suelo en forma de armas, mientras que el que estaba en el centro se manifestó en la forma de una joven con ojos color ámbar y cabello corto de color azul oscuro recogido en un par de colas de caballo con forma de anillo. Xiangling, al oír su nombre, Xiangling se puso de pie de un salto con una sonrisa feliz en su rostro, exclamando: ¡Yahoo! Xiangling ha llegado. De manera emocionada y amistosa. Sintiendo un poco de culpa, Paul reprimió sus lamentaciones anteriores mientras se aconsejaba a sí mismo. Ella no es solo un personaje de un videojuego. No decidas el valor de una persona basándote en su rareza. Incluso Ningguang es solo una de 4 estrellas, y ella era la líder de una nación. Recuperó la sonrisa, Paul se llevó la mano al corazón e hizo una reverencia. Es un placer conocerte, Xiangling. Espero trabajar contigo para el bien de ambos mundos. Poseyendo gran parte del conocimiento de Zhongli, Xiangling hizo una reverencia apropiada. El dobladillo de su vestido de sirvienta se levantó mientras inclinaba su cuerpo hacia adelante y respondió alegremente: el placer es mío. Puede que no sea la mejor luchadora sin una visión, pero confío en mis habilidades como chef. Déjame cocinar a mí. Parpadeando sorprendido, Paul examinó brevemente el cuerpo infantil de Xiangling mientras preguntaba: ¿no tienes una visión? Para gran alivio de Paul, Xiangling sacó rápidamente una visión de un pequeño bolsillo de su delantal. El único problema era que estaba inerte, carecía por completo del brillo de una visión Pyro. A menos que invoques al arconte Pyro, Lady Murata, las visiones Pyro no tienen fuente de energía. Soy bastante hábil con la lanza, pero dudo que pueda luchar contra alguien realmente poderoso en mi forma actual. Dame de 10 a 15 años y debería haber recuperado toda mi fuerza. Flexionando sus bracitos, Xiangling mantuvo una de las sonrisas más contagiosas que Paul había visto jamás. Esto lo hizo sentir aún más culpable por su anterior decepción, así que, tras un momento de silencio, adoptó una sonrisa sincera y dijo: espero que crezcas tanto como guerrero como chef. Con una amplia sonrisa que parecía iluminar el mundo a su alrededor, Xiangling respondió emocionada: ¿sí? Hagámonos más fuertes juntos. Antes de caer de bruces mientras intentaba hacer una pirueta. Al ver a Paul y Zhongli mirándola con caras vacías, Xiangling se sonrojó. En lugar de andarse con rodeos a mostrarse avergonzada, se dio un golpe en la cabeza, sacó la lengua, le guiñó un ojo y dijo con un tierno jeje. Como se quedó despierto hasta mucho más tarde de lo habitual, era casi mediodía cuando Zhongli tocó a la puerta de Paul e informó: Maestro Paul, ha llegado un mensajero que dice representar al director de la academia. ¿Los despido o prefiere hablar con ellos? Paul se levantó y se sentó, dio un largo bostezo antes de bajar los pies de la cama y responder: saldré en un momento. Permítanles entrar al vestíbulo, pero no les sirvan té. Interpretando su papel a la perfección, Zhongli ofreció una cortés reverencia, diciendo: como desee, maestro Paul, antes de partir a cumplir sus órdenes. Miles de años de vida habían embotado bastante su sensibilidad. Mientras que otros seguramente se sentirían incómodos al ser convocados como mujer, Zhongli lo encontró una experiencia bastante novedosa. Al salir de su habitación unos minutos después, Paul se sorprendió al descubrir que la mensajera era una joven de cabello azul oscuro y orejas puntiagudas. Si bien el reino Asura no los prohibía, no era precisamente el país más hospitalario para las razas no humanas. A menos que fueran magos o espadachines hábiles, la mayoría de los no humanos en las naciones humanas establecidas eran esclavos o ex-esclavos. Al reconocer a Paul por la descripción que le habían dado, la mujer de pecho plano le ofreció una cortés reverencia y dijo: saludos, maestro Paul Notos Greirat. Mi nombre es Erinellis de Fen. Es un privilegio contemplar su estimado rostro. Haciendo un gesto para que Erinellis levantara la cabeza, Paul preguntó: ¿a qué debo el placer de su visita, señorita Erinellis? Como la mayoría de los jóvenes nobles le preguntaban por sus orejas o le ordenaban directamente que se desnudara, la impresión que Erinellis tenía de Paul mejoró de inmediato. Eran pocos los nobles de su edad que no dejaban que su curiosidad y su creciente perversión dictaran su comportamiento en privado.
Mi estimada maestra, la maga santa del agua Rumina Victor Greenbull, directora de la Academia de Nobles Milwoods, desea conocerla. Aunque su inscripción ya está completa, le gustaría mostrarle las instalaciones y explicarle el terreno. Ya veo. Dile a tu maestra que estoy un poco cansado del viaje. Si tiene tiempo, preferiría verla mañana por la mañana. Si eso resulta inconveniente, no me importa explorar por mi cuenta o que me acompañe un miembro inferior del personal. Aunque estaba lleno de energía, Paul tenía la intención de pasar el día desempacando sus cosas. Además, su reunión con el director estaba programada inicialmente para dentro de 2 días. Supuso que el director simplemente estaba ajustando su horario para acomodar su llegada anticipada. Muy bien, maestro Paul. Informaré a mi señora de su decisión. Que descanse. Como su amo le había dicho que no insistiera si Paul rechazaba su invitación, Erinellis se disculpó de inmediato. Paul, por su parte, solía pedirle a Zhongli que preparara té, olvidando por un momento que solo fingía ser su criada mientras él revisaba la enorme montaña de equipaje y contenedores que ocupaban el centro de su sala. Cuando Paul se preparaba para partir de casa, lo único que empacó fue su armario y algunos de sus libros más importantes. Como heredero del señor regional, podía comprar prácticamente cualquier cosa con solo firmar un pagaré o entregar sus recibos al director. La Casa Notos financiaba la Academia de Nobles Milwoods, así que, como era de esperar, Paul recibió un trato especial. Desafortunadamente, a pesar de sus protestas, el padre de Paul insistió en que trajera 2 cajas enteras de vinos y alcohol finos. No para consumo, sino como obsequios a nobles de menor rango. Todos los estudiantes de la academia eran familias vasallas o aliadas de la Casa Notos. Se esperaba que Paul fuera una especie de punto de encuentro para los demás estudiantes de la academia, al igual que su padre era la principal autoridad de la región. Aunque se proponía hacer todo lo posible, Paul no deseaba ser el centro de atención de cientos de jóvenes nobles. Si por él fuera, simplemente vendería el vino para acumular fondos para su gacha. 10 de las botellas que su padre le había regalado eran la cosecha más cara de su familia. Una sola botella podía venderse por más de 100 monedas de oro asura, así que Paul se resistía a regalarlas. Si no hubiera tenido la responsabilidad de mantener la reputación de su familia, Paul las habría vendido todas. Aquí tienes, maestro Paul. Al oír las palabras de Zhongli verla con una bandeja de té, los pensamientos de Paul se detuvieron por un instante. Pensó que acababa de ordenarle a un dios que sirviera té, pero antes de siquiera pensar en disculparse, Zhongli dejó la bandeja, llenó una taza y se la ofreció a Paul con una leve sonrisa, diciendo: espero que sea de su agrado. Bien, aceptando la taza con expresión de desconcierto, Paul dudó un momento antes de probar su turbio contenido marrón. Siendo sincero, era uno de los peores tés que había probado en su vida. Estaba casi seguro de que Zhongli simplemente había remojado las hojas de té en agua hervida sin colarlas. A pesar de ello, Paul se bebió la taza entera antes de forzar una sonrisa y decir: estaba delicioso. Aunque notó la tensión en el rostro de Paul, Zhongli asintió con la cabeza en señal de aprobación antes de servirse una taza. Desde el punto de vista de la etiqueta, esto era una grave metedura de pata. Los sirvientes no podían beber ni comer en presencia de sus señores o amos. Si Tabitha hubiera estado presente, habría azotado a Zhongli con un látigo. En cuanto a Paul, simplemente lo ignoró e hizo todo lo posible por concentrarse en empacar. Si alguien intentaba causarles problemas a Zhongli, Xiangling o a cualquiera de sus futuros aliados, simplemente usaría su posición como primer hijo de la Casa Notos para aplastarlos. La mayor preocupación de Paul respecto a sus futuros sirvientes eran su padre y los miembros de la familia real. Los personajes de Genshin Impact eran atractivos para prácticamente cualquier mundo. En otras palabras, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien en una posición superior a la de Paul se interesara por ellos. Dependiendo de cómo se desarrollaran las cosas, sus únicas opciones serían huir o luchar. Sacando a Paul de su ensoñación, las peculiares pupilas en forma de diamante de Zhongli se expandieron y contrajeron unas cuantas veces mientras miraba el contenido de su taza y comentó:
Esto es terrible. Aunque se sentía tenso con solo tener a Zhongli cerca, Paul esbozó una risita en respuesta a su expresión de disgusto. Al mismo tiempo, se sentía sinceramente agradecido de que Xiangling, una maestra chef, estuviera entre sus primeros aliados. Si de alguna manera hubiera logrado invocar a ello a su forma marioneta, la Shogun Raiden, probablemente sucumbiría a una intoxicación alimentaria. Ajena a los pensamientos de Paul, Xiangling estaba sentada en silencio, escribiendo en su habitación, con expresión apática. Había hecho todo lo posible por mostrarse feliz durante su primer encuentro con Paul, pero la idea de que pasarían décadas antes de que tuviera la oportunidad de regresar y salvar su mundo la atormentaba. Aunque no había sido consciente de la destrucción del mundo en los momentos previos, el espectáculo de una enorme ola de luz negra arrasando y destruyéndolo todo quedó grabado en la mente de Xiangling. De no ser por su visión, que se activó y la teletransportó en el último instante, habría sido destruida junto con su familia, amigos y el único hogar que había conocido. Tras quedarse sin papel de pergamino, Xiangling garabateó la imagen de su mejor amigo, Guoba, directamente en la superficie de madera de su escritorio. Había crecido hasta alcanzar un tamaño gigantesco en los últimos momentos de la destrucción de Liyue, un último y vano intento por proteger la ciudad y a sus habitantes antes de que fuera completamente borrada de la superficie de su mundo carbonizado. Guoba, mientras se secaba las lágrimas con el antebrazo, Xiangling estaba a punto de empezar a garabatear una imagen de su padre cuando un suave ruido la sobresaltó y la hizo caer de su asiento. No abras la puerta. Yo no soy decente. En un intento de corroborar su mentira, Xiangling empezó a jalar la tela de su ropa. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera quitarse el delantal, la voz profunda y femenina de Zhongli atravesó la puerta, declarando: «Soy yo». Con un suspiro de alivio, Xiangling se secó las lágrimas y los mocos antes de dirigirse a la puerta y dejar entrar a Zhongli. Había conocido a todos sus futuros compañeros durante su estancia en la intersección del destino. Incluso había votado por Zhongli cuando su grupo estaba eligiendo representantes, por lo que Xiangling tenía mucha confianza en el antiguo dios de su ciudad. Al ver el ligero moretón alrededor de los ojos de Xiangling, la expresión de Zhongli se suavizó y preguntó: «¿Pudiste dormir un poco?». Sacudiendo la cabeza, Xiangling sollozó antes de sentarse en el borde de la cama y responder: «No parece real». Aunque sabía en qué me metía cuando firmé el contrato, la idea de no poder ver a mi familia y amigos durante toda la vida me da ganas de llorar. Comprendiendo el dolor de la pérdida mejor que la mayoría, Zhongli se sentó junto a Xiangling. El silencio dominó la sala durante varios segundos antes de decir: «Paul es mucho más considerado de lo que seguramente esperábamos. Si las cosas se ponen difíciles, siempre puedes pedirle que te deje quedarte en la intersección del destino. Así, solo tardarás un poco en reunirte con tu familia». Secándose las lágrimas recién formadas, Xiangling adoptó una expresión agraviada pero firme al decir: «No. Aunque mis acciones solo aceleren las cosas unos segundos, estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para asegurar la restauración y supervivencia de nuestro mundo. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo otros luchan por proteger lo que valgo para mí». Asintiendo con la cabeza en señal de aprobación, Zhongli sorprendió a Xiangling abrazándola y susurrándole: «Bien dicho, esa convicción garantizará el éxito de nuestra misión. Aún así, si las cosas se ponen difíciles, no tengas miedo de llorar. Esconderse y languidecer en el aislamiento solo alimenta los sentimientos negativos. Está bien llorar». Sintiendo una nueva oleada de lágrimas acumulándose en sus ojos, Xiangling se abalanzó sobre Zhongli y la abrazó con tanta fuerza que soltó un suave gruñido. Sin embargo, en lugar de soltarla, hundió la cara en su pecho inexistente y procedió a llorar desconsoladamente. Ignorando su propia incomodidad, Zhongli abrazó a Xiangling con firmeza pero delicadeza, acariciando tiernamente el cabello de la joven mientras susurraba: «Todo va a estar bien», en un tono tranquilizador. Bueno, eso es todo, espero y les haya gustado el vídeo, les deseo un feliz día, tarde o noche, depende de a qué hora me estén escuchando.